Gracias, Paula. Y bueno, de las llamadas que tienen tanto de historia y de nuestros antepasados, nos vamos a un autor, a un libro muy especial que habla de historias privadas de personas públicas. Recibimos a Mario Banchero Vado con su libro No me olvides. ¿Qué título viniste a encontrar para un libro así, que no necesariamente tiene que ver con el No me olvides? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Contanos de este libro que recoge la historia, justamente la historia de 16 mujeres uruguayas en una primera etapa, porque vamos a llegar a 33 y después vamos a hablar de eso, de estas 16 mujeres públicas súper conocidas, que entre ellas contamos con Beatriz Argimón, con Cristina Morán, con Claudia Fernández, con Lourdes Ferro, con un montón de mujeres de las que vos también nos irás hablando. Contanos aquí nos vamos a encontrar con este libro y cómo llegamos a este libro, cómo llegás vos, en donde vamos a recoger historias anónimas de mujeres tan públicas y tan conocidas. Yo siempre digo que cuando yo me dedico mucho a televisión, hago guiones de televisión hace muchísimos años y he hecho teatro y he escrito, he publicado en España, ¿no? La primera vez que publico un libro aquí en Uruguay. Y yo siempre digo que cuando uno proyecta qué es lo que quiere lograr con su obra, generalmente no sale bien. Digo, hay como hasta un efecto contrario. En este caso yo tuve una idea, las ideas cuando uno va a hacer, salvo que sea una novela que tú ya tenés como pautado un comienzo, un desarrollo, aunque no el final, pero sí un comienzo y un desarrollo, las ideas mutan, van cambiando. Y se llegó, yo creo que es algo que venía madurando, que no le encontraba el cierre y que como varios me han preguntado, lo encontré como inspirado en el Arboretum Lusic, un día de, creo que fue octubre, por ahí, del 2016, sentado bajo un árbol, descansando, dije, es esto por donde voy. Y así empezaron las historias, pero son historias, en este primer tomo son 16 cuentos cortos de historias de algunos de los abuelos de estas mujeres conocidas, narrado por ellas desde la óptica de la niñez, porque la gran mayoría de los abuelos fallecieron cuando ellas eran niñas. Después a eso se le dató un contexto histórico y después de eso hay una narración, un cuento que en muchas partes obviamente están ficcionados porque no saben, ni la nieta ni yo sabíamos si había sido así. Y de ahí surge estas 16 historias, que no tienen nada que ver una con la otra, que cuentan de alguna manera lo que se vivía en Uruguay y en el mundo hace 70 años atrás, cómo vivía la gente. Pero a mí lo que yo rescato después de haber presentado el libro, después de haber tenido respuesta de la gente, de los lectores, es que si bien yo tenía originalmente una idea hacia dónde ir, el libro se recepcionó desde otro lugar. Y eso a mí me pareció, la verdad, eso me pareció, ya está logrado. Digo, si había un fin, está logrado el fin. A mí me llamó mucho la atención esa forma en la que se desarrolla el libro y veía tu experiencia, ¿verdad?, en esto de lo audiovisual, la cinematografía. Uno viaja por el libro en estas 16 historias, más la tuya. Más la mía. Más la tuya. Más la historia de mi abuela. De tu abuela, no la mía, sí. Que también dice mucho. Uno arranca ya imaginándose muchas cosas de vos a partir de esa historia, ¿verdad? Además de tu prólogo, de la introducción, en donde la verdad que es bien interesante ver cómo nos vas contando. Yo sentí que estaba un poco en 17 películas pequeñitas, porque aparte ese contexto histórico que le das para aquellos que les invitamos a que conozcan No me olvides, es un recorrido que nos ubica en una época. Nos ubica en una época real de nuestro país e incluso con algunos destellos de cosas que pasaban en el mundo, porque acá atraviesa la emigración, el trabajo, los problemas políticos, económicos del país, la cultura. Hay un determinismo histórico, cultural, de alguna forma, en estas historias que son muy anónimas, de mujeres muy conocidas, ¿verdad? Y no solamente son de abuelas, es de abuelas y de abuelos. Claro.
¿Cuánto de todo esto, de esta parte cinematográfica hay realmente? Yo sentía que estaba en varias películas. Siempre hay yo con algunos colegas he tenido siempre algunas conversaciones. Yo me defino como guionista y hay otros que escriben novelas que se definen como escritores. El guionista lo que tiene es la práctica o la técnica del diálogo. En la novela es la narración, es distinto. Entonces, no siempre es fácil que haya uno que pueda hacer como las dos cosas al mismo tiempo. Yo soy un poco arriesgado porque a mí siempre me gustó explorar cosas distintas. Siempre hice guión, después hice una novela de 400 páginas y ahora estoy con cuentos cortos que tienen otra dinámica también. Pero lograste Pero incluir la historia y el diálogo. Claro, es imponente, uno llega a estar adentro del diálogo. El tema es que cuando uno viene del audiovisual, la narración es más visual, porque tenés, o para bien o para mal, esa técnica y esa forma de trabajar. Yo no me puedo despegar de lo visual. Es una cosa, escribo, es como que lo que estoy viendo, es una cosa... Insisto que a mí me pareció súper interesante, porque lejos de encontrar una novela, que de pronto uno va esperando que haya como una novela, o 16 novelas pequeñitas, o cuentos, hay como un recorrido muy original en esto de el contexto histórico, los diálogos. Imaginarse a esas mujeres que nosotros las conocemos, o a través de la tele, o personalmente, y de pronto verlas como una niña que dialoga con ese abuelo, con esa abuela, en el que también podemos entender cosas. ¿Crees que hay algo de lo que ellas son hoy y en estos diálogos que imagino que han sido súper profundos con cada una de ellas, hay algo de ese legado, de ese mandato que viene incluso de lo que esos abuelos o abuelas no pudieron ser, lograr o hacer? Yo creo que ese mandato lo tenemos todos con nuestros abuelos. Más los que tenemos cierta edad, ¿no? Más de 40 para arriba. Hay ese mandato que yo digo, pongo siempre el mismo ejemplo porque me parece el más gráfico. Si mi abuelo no conoció el mar, yo voy a recorrer de costa a costa en su nombre. Es un poco, es como cumplir con el deseo que no pudo cumplir él por el esfuerzo y el sacrificio que le implicó todo su trabajo, que hoy de alguna manera yo lo estoy disfrutando. Ubicarlos en contexto histórico a mí siempre me parece fundamental para entender a las personas. Nosotros vivimos un par de años de pandemia, el 20 fue complicado, yo por lo menos lo viví en España con 90 días de confinamiento, en el cual fue un periodo muy difícil para mí en tomar decisiones o cosas que ocurrieron. Si mi nieto dentro de 70 años o dentro de 50 años contara mi historia, es importante que sepan qué estaba pasando en ese momento, para que yo tuviera determinadas reacciones. ¿Por qué me pasaron determinadas cosas? El contexto siempre es importante. Uno es, de última, quién es en el momento y en el lugar en el que está, sí, ¿no? De hecho, y bajo las circunstancias que está. Exactamente, vos hablás mucho de esto de hoy hay una inmediatez que antes no la había, antes había un sentido de comunidad, del deber familiar. Contame algunas, yo sé que lo ideal es que cada uno experimente este libro, se refleje o no se refleje, o le permita recordar. A mí me hizo recordar muchas cosas sobre mis dos abuelas en particular, porque son a las que conocí. Una de ellas, por suerte, todavía está conmigo y cuenta muchas historias y es fabuloso, y yo cada vez que la veo le pregunto algo más del pasado. Contanos algo que te han dejado. Yo insisto, cada uno después hace su recorrido. Bueno, pero vos, en este recorrido con estas mujeres y todas las demás que seguís entrevistando, ¿qué te han dejado? ¿Nos podés contar alguna cosita de las que te han dejado algunas? Supongo que todas te han dejado algo, pero... Sí, todas las historias, porque esta historia más simple es bonita por lo simple. También no son historias grandilocuentes, no ha ocurrido, no son protagonistas. Alguna que otra en el próximo... En el próximo libro sí es reconocida popularmente porque era una poetisa uruguaya, pero al margen de eso son personas comunes y corrientes que vivieron en un determinado momento. ¿Qué me dejó? Yo les dije a todas, con la gran mayoría he tenido un vínculo previo profesional o de amistad, o nos conocemos hace muchos años,
pero a todas les he dicho que yo me convertí en amigo de sus abuelos más que de ellas ahora. Digo, el vínculo que generé con esos personajes para mí personalmente fue maravilloso y creo que en definitiva creo que yo lo que recojo del lector, que es como un poco con lo que yo me quedo, es que me dicen, ¿qué pasa? Estas historias las cuentan gente que actualmente son profesionales, trabajan, tienen actividad a diario, y hay una reflexión de cómo todo aquello que aprendí hoy no lo estoy poniendo en práctica porque la inmediatez, porque la obligación, porque el teléfono, porque el ritmo. Y creo que hay como una reflexión de decir, me parece que me estoy olvidando de hacer algunas cosas o de vivir de una determinada manera y me estoy dejando llevar por un sistema que por ahí nos abruma un poco y nos agobia un poco a todos. Yo me encontré con historias, primero que me sorprendí, porque hay historias que hay gente que tiene, bueno, por ejemplo, Laura Martínez, ella hizo en algún momento hace un par de años, yo esto lo sabía porque somos amigos desde hace muchos años, hizo un par de comentarios sobre algo que les ocurrió a sus padres en la época de la dictadura y estaban sus abuelos por medio, pero leer esa historia no la asocias con ella, sino es como una cosa rarísima. Eso, para mí eso fue como, escribir de eso fue como, no es la imagen que ella proyecta, no tiene nada que ver con esa historia. Y está bueno que la conozcan desde otro lugar. Sí, porque para ella después cuando lees te das cuenta todo lo que significa en su vida esa historia, ¿verdad? Claro. Y de hecho las historias están todas aprobadas por las mujeres. No hubo un trabajo periodístico. Digo, después yo un poco, ¿qué pasó? Durante la conversación, la charla de café, en la cual venían todas con datos biográficos, concretos, cronológicos y demás, cuando arrancan a contar la historia, siempre hay un momento de quiebre emocional y a partir de ese quiebre o empiezan a recordar cosas que no tenían demasiado claras o se aflojan y cuentan y después me llamaban y me decían, por favor no cuentes aquello. Yo no soy periodista, entonces puedo evitar algunas cosas, pero en definitiva en cada historia está la esencia de estas mujeres y yo creo que de alguna manera esos abuelos que ellas nombran definieron sus profesiones. Bueno, a mí me pareció que por ahí justamente lo que encontramos es casi esto, poder mirarlas hace muchos años y reconocer ese recorrido que han hecho. E insisto en esto también de que uno se termina viendo y termina viendo a sus abuelos, por eso me parece que es una obra que convoca hasta desde lo personal, ¿no? Esa construcción que todos hacemos y a esas cosas que a veces olvidamos. Y como bien decías, en la medida que te pusiste a conversar, empezaron a aflorar más. Y bueno, incluso, suponemos que para ellas es maravilloso encontrar esto, ¿no? Pero incluso, más allá no es spoilear el libro, pero incluso el nombre del libro surgió de esa manera. A mí me surgió de esa manera, de empezar a narrar algo, porque también no hay historias románticas acá, no hay historias rosa. No hay historias que digas, ay, qué bonito. No, nadie contó la parte, esa cosa que uno quiere tener, ese romanticismo con los abuelos. No, porque en realidad vivieron en una parte. Muy duras. En una parte, y aparte una época de Uruguay muy difícil de los comienzos de un país. Y cuando yo empecé a narrar, porque yo entendí que tenía que ser el primero en quebrar la lanza, decir, bueno, hago un cuento que sea real. Cuando empecé, hubo un momento en el que a mí se me produjo ese quiebre y surgió el nombre del libro, ahí mismo. Fue como... Que lo vamos a encontrar en el primer capítulo. En el primer capítulo. Y por eso luego vamos a, cuando se adentren en el libro, lo van a encontrar. Alguna pista dimos cuando empezábamos, pero es bueno encontrarse contigo ahí, porque ahí se van a encontrar contigo. Independientemente de eso, las 33 mujeres, pues son 16 y 17 que vienen después, el número 33 es un número muy, en Uruguay es muy significativo y aparte está muy asociado con el tema de la masonería. Yo no tengo nada que ver con la masonería, pero me pareció como interesante
que fueran 33 orientales, aparte. Y después si fue como, digo, el que es masón va a creer que el libro está escrito por un masón, porque No me olvides es la flor de los masones. Pero fue totalmente... Casual. No tiene Por eso yo vínculo. tuve la curiosidad de por qué venían 33. Mario, realmente felicitarte por el trabajo, Muchísimas decirles gracias. que está disponible en todas las librerías, Sí. que en el interior del país vas a estar haciendo algunas presentaciones, Sí. pero que también lo pueden, en algunas librerías está, pero lo pueden conseguir también a través Vía de la web. compra Sí. online. Así que bueno, disponible para todos. No me olvides, no nos olvidamos, y después se vienen estas otras 17 historias más. Si me permitís aclarar, bueno, ahora que viene el 8 de marzo es un libro ideal para la lectura, para regalárselo a una mujer. No son historias feministas, No tiene lo que son. ver con nada, pero sí de alguna manera muestra cómo vivían las mujeres y a qué se enfrentaban las mujeres en un determinado momento. No solo las historias anónimas, también nuestras protagonistas de estos libros. Ahí También. vamos a ver sobre la vida también de nuestras protagonistas. Muchas gracias, Mario. Ha sido un Muchísimas placer. gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.